¿Qué tal, amigos? Buenos días. Ya estamos en el domingo 21, 21 del tiempo ordinario, domingo 21 de la liturgia. Vamos a esperar a que se conecten algunos de nuestros amigos. Estamos ya en el domingo 23 de agosto. ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Qué cosa? La reflexión de la palabra del domingo para niños de corazón. Bueno, primero vamos a agradecer a todas las personas que han enviado muchas estrellas. Bien, les agradecemos a todas las personas que han enviado estrellas en estas transmisiones en vivo o en sus repeticiones. Vuelvo a explicar un poquito esto de qué se trata. Es una forma de colaborar. Esto lo añadió el Facebook hace no mucho tiempo. A mí me llegó esta solicitud para poder hacer el trámite de los creadores de contenido en vivo. Podamos recibir estrellas como ayuda. Su servidor, por cada 100 estrellas que recibo, Facebook me depositará $1. Y al inicio todos tienen más o menos 60 estrellas. Como 60 estrellas gratis allí en su Facebook, que las pueden dar a cualquier creador de contenido. Casi siempre estos creadores de contenido son los que tienen más de 10,000 seguidores, al menos creo, por ahí es el requisito. Y entonces ustedes de esas estrellas que tienen gratis las pueden también regalar, donar a algún creador de contenido. Y ya después, cuando se les terminan las gratis, pueden comprar. No es la idea que lo hagan con nosotros. Agradecemos que nos envíen estas que ya tienen gratis. Bueno, vamos a comenzar hoy con la reflexión de la palabra de este domingo. A ver, Quique. Sí. ¿De qué se trató el evangelio de la misa el día de hoy? Que Jesús. ¡Hey, Jesús! Sí, todos los domingos se trata de Jesús. Pues que le preguntó a los apóstoles, a ver, ¿qué anda la gente diciendo de chismosa? A ver, ¿qué andan hablando? No, perdón. No tanto qué es lo que anda de chismosa la gente. Jesús quería comprobar qué tanto se estaba recibiendo el mensaje que él quería, cómo lo estaba viendo la gente. A veces nosotros podemos decir, no me importa lo que diga la gente de mí. Pues no, a mí me vale un cacahuate lo que digan de mí. Pues no es tan correcta esta expresión, porque si no me importa, no es tanto que vivamos preocupados de qué es lo que dicen los demás, y no debe de herir nuestros sentimientos, ni debe de ser nuestra preocupación principal, porque viviríamos en apariencias nada más, buscando agradar a la gente. No es el sentido. Entonces, ¿cuál es? Bueno, el sentido es, si a Jesús también le preocupaba, ¿qué decía la gente? A nosotros nos ha de preocupar, ¿qué dice la gente de nosotros? Para saber si estoy dando verdadero testimonio. Si mi vida es coherente, lo que digo con lo que hago. Entonces, en ese sentido, ¿qué dice la gente? No ha de ser una gran preocupación, pero sí ha de ser un pequeñísimo parámetro para ver cómo está funcionando nuestro testimonio. Porque de repente puede haber aquella señora, aquel señor, un muchacho, participa en algún grupo en la iglesia. Está en el coro, es monaguillo, es ministro. Participa en algún grupo de la iglesia y dicen, sí, mira, muy católico, pero bien ratero en su trabajo. Pues no. Entonces allí no concuerda. Vamos a ver qué fama podemos ir haciendo nosotros de acuerdo a nuestro comportamiento. Y no porque nos interese ser famosos, sino más bien, ¿qué estoy yo reflejando? ¿Estoy siendo reflejo de Cristo en mi vida? Pues más o menos. No te estoy preguntando a ti, es una pregunta así abierta. Cada uno nos podemos preguntar. Bueno, Jesús les dice a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué respondieron ellos? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan el Bautista? Pues porque ya se había muerto y creyeron que era así como la reencarnación. Bueno, ya desde ese tiempo había personas que creían en la reencarnación. Y no, Jesús no es la reencarnación de Juan el Bautista. Incluso mucho tiempo vieron contemporáneos y son primos. O sea, ya estaba uno cuando estaba el otro. No pudo haber sido una reencarnación. Pues así como que se le metió el espíritu. No, tampoco. Bueno, y otros dicen que eres Elías, un antiguo profeta, Jeremías o alguno de los demás profetas.
La gente entonces sí está considerando a Jesús como un profeta. ¿Quién es un profeta? Un profeta es el que anuncia y denuncia. Muy bien. El profeta tiene dos trabajos o dos labores grandes: anunciar y denunciar. Y la gente sí estaba reconociendo a Jesús como ese profeta que viene a hablar de parte de Dios, pero no todos lo estaban reconociendo como verdadero Dios a él mismo. ¿Y si es Dios? Nosotros profesamos a Jesús como verdadero Dios. Verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Muy bien. Pues ya en ese tiempo lo percibían hacia Jesús. Pero la pregunta más importante a los amigos, a los cercanos, a los que habían convivido tanto con él. Los apóstoles. A los apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es la pregunta verdaderamente importante, porque ellos habían convivido, habían pasado tiempo. Jesús les había explicado muchas cosas que no le había explicado a la demás gente. Y a ellos sí se los había explicado. Entonces era importante que si ellos iban a ser los transmisores de la palabra, quedara bien entendido quién era Jesús para ellos. Pedro magistralmente le responde: tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Así, clarito. Y entonces hoy nosotros nos pudiéramos también preguntar, si Jesús te dijera a ti: ¿quién soy yo para ti? ¿Tú qué responderías, Quique? Pues yo digo, Jesús es mi Señor. Muy bien. Este es uno de los títulos que le damos a Jesús, especialmente en los grupos de iglesia. ¿Y qué significa la palabra Señor? Señorío. Nos remontamos a esa época de los señores. Bueno, Señor es el dueño. Recordamos como la época de los feudales. El señor feudal. El Señor es como el dueño, el que manda. Entonces, cuando tú dices Jesús es mi Señor, no se trata solamente de decirlo con la palabra, sino con las acciones, con nuestras actitudes. ¿Verdaderamente Jesús es dueño? Vamos a ponerle así. Cuando decimos Jesús es mi Señor, ¿Jesús es dueño de tu vida? Y te pregunto a ti, que tú dijiste que Jesús es tu Señor. ¿Jesús es dueño de tu vida? O sea, es decir, que todo lo que dice Jesús, tú lo cumples al pie de la letra inmediatamente. Bueno, a veces. Ya caímos. Entonces, al 100%, si yo no dejo que Dios sea el dueño de mi vida, sino que digo, sí, yo atiendo a Dios un rato los domingos, de repente oramos en familia, hago algún apostolado a veces, doy algo de mi tiempo a Dios, entonces no está siendo mi dueño total. Chispas, pues mejor vamos a cambiarle. Bueno, si no podemos decir Jesús es mi Señor, pues podemos darle otro título, pero vamos a esforzarnos porque Jesús sea el Señor. ¿Qué otra cosa es Jesús? Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Jesús salva. Pero para ser salvado también hay que aceptar esa salvación. Recordamos cuando veíamos en domingos pasados cómo Pedro se estaba hundiendo. Y Jesús, cuando Pedro dice, sálvame Señor, Jesús extiende la mano. Pero Jesús no lo cargó. ¡Qué gacho! Bueno, porque quería la inclusión, la participación de Pedro. Y Pedro tiene que estirar la mano y asirse de Jesús, agarrarlo. Entonces, la salvación también es, si yo digo Jesús es mi Salvador, es porque yo quiero que me salve. Y si quiero que me salve, quiero dejar atrás las cosas de las que me está salvando. Me está salvando principalmente del pecado. Entonces, ¿qué situaciones del pecado yo tengo que quiero dejar? Porque si no las quiero dejar, entonces no estoy dejando que Jesús sea mi Salvador. Quiero dejar de ser mentiroso, quiero dejar de ser flojo. Ya, parece que me estás hablando. Bueno, cada uno no, yo estaba hablando así en general. ¿Qué es lo que quieres dejar de esa vida que no está dejando limpio totalmente tu corazón? Si no estoy aceptando la salvación de Jesús, agarrándome a su mano, entonces no es verdadero al 100% que yo le diga que Jesús es mi Salvador. Bueno, mejor vamos cambiando. Mejor Jesús es mi amigo. Bueno, Jesús es mi amigo. ¿Qué es un amigo? Porque no es lo mismo un conocido, un compañero que un amigo. Y un amigo es aquel con el que pasamos, una de las características va a ser esta, con el que se pasa mucho tiempo. ¿Y de qué cómo se pasa el tiempo con los amigos? ¿De qué platican los amigos? Pues de puras tonterías. Bueno, la mayor parte del tiempo, no, tonterías no, pero de cosas no trascendentales, de lo ordinario. De eso platican los amigos y mucho tiempo. Y
cuando uno se vuelve a reunir, volvemos a platicar las mismas anécdotas y las mismas anécdotas de hace años y hace años y nos volvimos a reír. Ay, uno parece ahí bien tonto, jajaja, volviéndose. ¿Te acuerdas de cuando se cayó Chuyito? Sí, se cayó, jajaja. Los amigos, la mayor de las veces no platican de cosas trascendentales o importantes. Platican de la cotidianidad, de lo que está pasando. Pero en los momentos importantes también abren su corazón y saben expresárselo al amigo. Saben ser compas. Uh-huh. Entonces, si yo digo, Jesús es mi amigo, ¿cuánto tiempo dedico a platicar con Jesús? ¿Qué cosas platico con Jesús? ¿Solamente le hablo cuando tengo algo importante que decirle? ¿Solamente le hablo cuando estoy preocupado? ¿Solamente le hablo cuando tengo una necesidad? Eso no es un amigo. Eso no es un amigo. Un amigo habla para la cotidianidad, para las cosas no importantes y para las importantes cuando se requieren. Las cosas importantes serán muy pocas en comparación con las cosas no importantes de la vida, pero las amistades se forjan allí en esas cosas cotidianas, en lo no importante. Si yo solamente busco a Dios en mis momentos importantes de la vida, Jesús no es mi amigo. Bueno, entonces le podemos cambiar de título. Bueno, a ver otro. Podría haber muchos, pero vamos a decir uno más y ya. Camino, porque la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Bueno, y tú sigues por donde indica Jesús. Ya vas a empezar. Bueno, si digo Jesús es mi camino es porque lo voy a seguir. Si digo Jesús es mi luz, pues me dejo iluminar por él. Si digo Jesús es mi verdad, es porque no le voy a creer a otra cosa más que a Jesús. Y así pudiéramos buscar títulos y títulos y títulos. Pero lo importante no es decir con palabras quién es Jesús para mí, sino cómo vivo eso que digo que Jesús es en mi vida. Ya sé, entonces Jesús es mi patrocinador. Porque nomás para que me dé y me dé y me dé. No. Bueno, tal vez eso, Jesús se convierte eso en nuestra vida. O Jesús es mi conveniencia. Nomás cuando yo quiera lo busco. En muchas de nuestras vidas, Jesús es más bien mi patrocinador, es mi conveniencia, porque solamente cuando yo tengo necesidad lo busco. No está del todo mal, porque al menos lo buscamos. Pero tenemos que ir cambiando, que Jesús ya no sea el patrocinador, que Jesús ya no sea la conveniencia nada más, que lo busquemos en todo momento, en todo lugar. Bueno, esa sería la primera reflexión de esta vez. ¿Oh, hay otra? Bueno, la siguiente es muy cortita, ¿ya? Y cuando Pedro lo reconoce como Dios, como Salvador, dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 18:20, por allí están, en esos números. Es una cita importante para aprender una para nosotros. ¿Qué significa, a ver, que tú que fuiste a la escuela, qué significa la palabra mi? Adjetivo personal posesivo singular. Ándale, ahora sí me sorprendiste. Chico, listo. Adjetivo personal posesivo singular. Cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi. Una, no más. Entonces podemos decir que ahí es el fundamento de la iglesia. Jesús funda ahí la iglesia, aunque no dice católica, ahí funda. ¿Y cómo sabemos que esta iglesia que Jesús dice mi única, de él, no más, que es, cómo sabemos que es la misma que la iglesia católica? Pues quién sabe. Porque incluso no se le llamó iglesia católica desde el principio. Este término viene después. ¿Cómo sabemos que es la misma iglesia la que funda Cristo en ese momento con Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo sabemos que es la misma actualmente? No sé, a ver, tú dime. Bueno, eso es por historia, ni siquiera es por fe, ni por Biblia, históricamente. Pedro es el primer papa, si lo consideramos, es el primer encargado de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero después de Pedro vienen la sucesión de los papas, que ha sido ininterrumpida. ¿Cuántos papas ha habido? Creo que 266. Bueno, ininterrumpidamente. Desde Pedro hasta nuestro actual papa Francisco no ha habido una interrupción. Por eso sabemos que es la misma. Y eso es por historia, eso no es por fe. Sabemos que es la misma iglesia. Desde los primeros papas. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Juan, Pedro. Todos esos. Y si nos vamos de Francisco hacia atrás, ¿quién fue el papa antes que el papa Francisco? Antes de Francisco fue Benedicto. Benedicto XVI. Y antes de Benedicto XVI, Juan Pablo II.
¿Y antes de Juan Pablo II? Juan Pablo I. ¿Y antes de Juan Pablo I? Juan 23. Mm, No. Pablo VI. Y luego Juan 23. ¿Y antes de Juan 23? Ya se me olvidó. Bueno, pudiéramos continuar. Y llegamos hasta Pedro. No hay una línea que se interrumpa. Entonces podemos confiar en que Cristo es mi Salvador, es mi Señor, es mi amigo, es mi camino, es mi verdad, es mi vida. Y es quien me llama a vivir en gracia y a dar testimonio de Él en esta iglesia. Estamos llamados a la salvación. Pues esta es la reflexión del domingo. Para niños de corazón. Bueno, Quique, ya llegó la hora de que te despidas. No, los quiero invitar primero a que vean mis videos. Ándale, pues invítalos a que vean tus videos. Pueden buscarlos en el Facebook y en el YouTube del Padre Mago Toño como Las Consignas de Quique. El seminarista más guapo. O sea, yo. Bien. ¿Quieren seguir aprendiendo más? Nos da mucho gusto, queremos felicitar porque ya muchos niños nos han enviado sus testimonios, sea en un dibujo, sea en un pequeño video, nos lo mandan por mensaje directo aquí en el Facebook. ¿Cómo están viviendo esas consignas de Quique? Pueden ver los videos y luego nos mandan sus testimonios. Y también agradecemos a todos los que ya están mandando estrellas. Muy bien, gracias también a todos los que nos mandan estrellas. Les deseamos hoy un feliz domingo y nos vemos también el próximo domingo a las 11 de la mañana con esto que son la reflexión del domingo, la palabra del domingo, reflexión de la palabra del domingo. Para niños de corazón. Y yo soy Enrique V, séptimo, Fernández, Tertuliano, Maximino, Policarpo, Corgorín, Sepeto, Patroco, Sumo, Teresito, Freilano, Censo, Romano, Temístocles, Alcuino, Cabeza de Vaca. Quique, el seminarista más guapo. Bye. Adiós, nos vemos el próximo domingo.